Hola chicos y chicas, hoy toca contaros la historia de Ingersoll. Ingersoll era una de las marcas de relojería más antiguas de Estados Unidos. La historia comienza en 1882, con un negocio de venta por correo en Nueva York, R.H. Ingersoll & Row, de los hermanos Robert y Charles Ingersoll. Empezaron vendiendo artículos de bajo costo, tales como sellos de goma. Pero en 1892 empezaron a vender relojes asequibles para el público general, y de hecho son famosos por haber lanzado uno de los primeros relojes de dólar de la historia, gracias a la ayuda de Henry Ford y su idea de la fabricación en cadena. En 1896 presentaron el famoso Yankee, un reloj de bolsillo que costaba solo $1. Era un precio revolucionario en ese momento y permitió que muchísima gente que antes no podía permitirse un reloj tuviera uno. Gracias a esto, Ingersoll ganó el apodo de "el reloj que hizo funcionar a una nación". Durante las décadas siguientes, Ingersoll creció muchísimo. Incluso fabricaron relojes especiales durante la Primera Guerra Mundial, adaptando sus modelos de bolsillo para ser usados como relojes de pulsera, lo que fue una tendencia que impulsó el cambio de formato en todo el mundo. Sin embargo, no todo fue fácil. En los años 1920, después de expandirse demasiado y enfrentar problemas financieros tras la crisis económica, la empresa original se declaró en bancarrota en 1921. Fue adquirida después por Waterbury Clock Company, que más tarde se convirtió en Timex. Algunos de sus relojes más famosos son el Midget de 1910, uno de los primeros relojes de pulsera de la marca, en una época donde todavía dominaban los relojes de bolsillo. Fue muy usado por soldados en la Primera Guerra Mundial, adaptando relojes de bolsillo con correa. El Mickey Mouse de 1933, un ícono cultural, era un reloj de pulsera donde las manecillas eran los brazos de Mickey. Lanzado en plena Gran Depresión, salvó a Ingersoll de la quiebra gracias a su éxito masivo. Hoy en día es una pieza muy buscada por los coleccionistas. El Triumph, de la década de 1940 a 50. Relojes de estilo militar y clásico, muy resistentes. Algunos modelos fueron usados por soldados en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día la marca Ingersoll sigue viva, y aunque ya no es americana, hoy pertenece al grupo Zeon Limited, parte del grupo Gerald de Hong Kong. Sigue respetando su legado, relojes de diseños clásicos, de buena calidad y a precios accesibles. El reloj marca la hora. El tiempo no perdona. Marcas en la historia y en tu piel se dibuja la memoria. Tic tac, el tiempo va. Minuto a minuto nunca se va a parar. Cada segundo una huella deja en la vida, marca un rumbo sin final. La aguja gira, nunca se detiene. El pasado se fue, el futuro viene. Historia escrita en el tic-tac del reloj. Cada momento nos define quiénes somos hoy. Tic-tac, el tiempo va. Minuto a minuto nunca se va a parar. Cada segundo una huella deja en la vida, marca un rumbo sin final. Recuerdos atrapados en el tiempo, amores perdidos, sueños en el viento. Cada marca una lección para vivir. El reloj no miente, no deja de fluir. Tic-tac, el tiempo va. Minuto a minuto nunca se va a parar. Cada segundo una huella deja en la vida, marca un rumbo sin final.
Si quieres que cuente la historia de otra relojera de la que aún no hayamos hablado en el canal, dímelo. Esto es todo. No te olvides de hacer un comentario. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.